Los lunes en Hoy por el Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, la 1 de la tarde y va a dar comienzo nuestro programa semanal de diálogos. Hoy hablaremos con el doctor Ignacio Jesús Molina Pineda de las Infantas, médico especialista en inmunología, catedrático de la Universidad de Granada desde 2012. Su línea de investigación trata sobre la terapia genética de inmunodeficiencias primarias. Ha sido investigador principal de unos 20 proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de Biomedicina, proyecto europeo y proyecto de la Junta de Andalucía. Realizó una estancia postdoctoral de 7 años en Estados Unidos. Fue director del Departamento de Bioquímica, Biología Molecular e Inmunología de la UGRA. Coordinador del programa de doctorado máster oficial en Inmunología Molecular y Celular. Ha sido también vicerrector de la Universidad de Granada para el Parque Tecnológico de la Salud entre 2008 y 2015. Socio fundador de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencia. Evaluador de proyectos de investigación de las áreas de biomedicina y de biología fundamental de la ANEP. Fue también miembro del Comité Científico Asesor del Centro de Investigación MENNI, Hospital Poliambulanza, Brescia, Italia. Miembro del Consejo Rector del Centro Pfizer, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, Genómica e Investigación Oncológica, y de la Fundación Medicamentos Innovadores de Andalucía, Medina. Ha dirigido numerosas tesis doctorales de máster y trabajo de posgrado. Bueno, yo creo que es el momento de darle las buenas tardes al doctor Molina de las Infantas. Doctor Pineda Molina de las Infantas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Pues hoy es un auténtico placer hablar con usted, porque en una ocasión leí que la inmunología es la rama de las ciencias médicas que más integración tienen con el resto de las especialidades y tiene una gran importancia en la morbilidad y mortalidad de la población mundial. Teniendo como tenemos hoy a un inmunólogo de su talla, es totalmente un placer poder aprovechar estos 27 minutos que nos quedan para hablar precisamente de su trabajo. La primera pregunta que quiero hacerle es, como catedrático de inmunología desde 2012, ¿qué cambio ha observado en la investigación española en biomedicina? Bueno, yo creo que si nos remontamos a una etapa anterior, ¿no? Que si ponemos el listado en el momento de mi vuelta de Estados Unidos en 1993, en el que me incorporé al sistema de investigación en la Universidad de Granada, pues los cambios han sido enormes, ¿no? Absolutamente fundamentales. Creo que ha habido enormes éxitos en el desarrollo de centros de investigación punteros y muy competitivos a nivel internacional, como pueden ser todos los centros nacionales que se desarrollaron, sobre todo en Madrid y en Barcelona, pero también en el resto de provincias, en Andalucía también, pues se ha hecho un esfuerzo tremendo en desarrollar centros de investigación que han contribuido de una manera tremenda a elevar la calidad de la investigación científica que hoy día se hace en España, ¿no? Y por poner algunos ejemplos, pues evidentemente pongo el más cercano, en Granada, el Parque Tecnológico de la Salud, que es un ejemplo absolutamente fascinante, pero también pues algunos centros muy punteros que podemos encontrar en Sevilla, e incluso de resaltar también el esfuerzo importante que se hizo en Córdoba con la integración de la investigación del Hospital Reina Sofía con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, de manera que el salto ha sido tremendo. ¿Es suficiente? No, nos gustaría más, por supuesto, pero es de justicia reconocer que el salto en estos años ha sido abismal. Desde su perspectiva, ¿qué papel juegan las vacunas en la salud mundial? Bueno, yo creo que las vacunas han sido
el mayor éxito en cuanto a tratamiento de enfermedades, de prevenirlas, ¿no? De evitar muertes. Pero desde hace ya pues más de casi 3 siglos, ¿no? Y creo que en este momento pues las vidas que se han salvado gracias al uso de las vacunas pues han sido millones y millones y millones de vidas, ¿no? Por no mencionar que hemos conseguido erradicar alguna enfermedad devastadora como fue de la viruela, que desde el año 1980 está erradicada. Y hay otras enfermedades que hemos estado a punto de erradicar, pero que pues la falta de impulso final en cuanto a mantener las altas tasas de vacunación pues han hecho que reemerjan de nuevo, ¿no? De manera que las vacunas son absolutamente esenciales porque previenen la muerte de muchísimas personas de enfermedades infecciosas, pero no solo de enfermedades infecciosas, porque las vacunas están abriendo ahora un campo enorme en el tratamiento de otras patologías, como puede ser en el tratamiento del cáncer. Totalmente de acuerdo. Es más, le comento una cosa que usted sabe seguro. En estos programas, hace ya mucho tiempo, un veterinario hizo referencia a que a los animales se le puede poner vacuna y sin embargo el tema con antibióticos deja más resto en la carne y lácteos si es que son vacunos. O sea que yo no sé por qué hay esa controversia con las vacunas como ha surgido con el COVID-19. ¿Usted qué opina de ese tema? Bueno, la controversia generada a partir de las vacunas del COVID, pues es incomprensible desde el punto de vista científico, ¿no? Tenemos que enmarcarlo quizá en una gestión de la pandemia que tuvo mucha implicación política, no solamente en España, sino en muchos países, ¿no? Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, y además, pues, avivado por la presencia de las redes sociales que ignoraron la evidencia científica, ¿no? La verdad es que nunca hemos tenido unas plataformas de vacunas tan eficaces y sobre todo tan seguras como las que tenemos en este momento, ¿no? De manera que si partimos de la base de las innumerables vidas humanas que las vacunas han salvado, pues si tenemos ahora una herramienta que es muchísimo mejor que la que hemos tenido hasta el momento, pues podemos pensar que tenemos en nuestras manos una poderosísima arma para seguir salvando vidas en condiciones óptimas, básicamente. La verdad es que a mí me cuesta trabajo comprender cómo, estando en uno de los periodos de la historia con más avance científico, nos encontramos también con un periodo de la historia casi del medievo, con una cantidad de negacionismo que además algunos son de risa. O sea, el que nieguen la existencia de pájaros, el que digan que no hay cambio climático, el terraplanismo, hay un montón. Pero me quiero centrar más en los negacionismos sanitarios, como los antivacunas, lo de que el COVID-19 es mentira, que fue una pandemia en vez de una pandemia, el negacionismo del SIDA. ¿Cómo se puede razonar científicamente con un negacionista que se niega a cualquier razonamiento científico? Pues partiendo de lo que acaba de decir Javier, que se niega a razonar, pues es muy difícil razonar porque se niega a razonar, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo que ocurrió hace como unos quizá 5 o 6 años en Cataluña, donde tuvimos
el primer caso de difteria que apareció en España en los últimos 40 años. No habíamos tenido ni un solo caso de difteria en España y de pronto apareció en este niño que posteriormente murió. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que los padres no habían vacunado a este niño y lamentablemente falleció. Se hizo una analítica al resto de los compañeros de clase y había muchísimos de ellos que efectivamente estaban infectados. Pero, ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que estos niños que también estaban infectados habían sido vacunados y, por lo tanto, la enfermedad pasó completamente desapercibida. Solo por poner un ejemplo muy reciente, muy llamativo, ¿no? Y, claro, pues es difícil razonar cuando hay una abrumadora evidencia científica y no se quiere reconocer. Pues es como lo de la Tierra es plana, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que vamos de un extremo al otro del mundo y resulta que nos encontramos con una valla para no caernos por el terraplén. Pues en fin, no hay cosas que no se pueden razonar, ¿no? La evidencia científica es evidencia y hay que discutir la evidencia, pero no negarla, hay que analizarla, hay que tener un sentido crítico, pero una vez establecida la evidencia, eso es inmutable. Bueno, centrándonos un poco más en su investigación como inmunólogo, entiendo que uno de los retos mayores para la inmunología es el tratamiento del cáncer, ya que por un lado tienen que una inmunodepresión del paciente, del organismo, y por otro contraatacar para luchar contra el cáncer. ¿Cuáles son las terapias genéricas más actuales que hay? En general y para el cáncer en particular. Sí, en el caso del cáncer se han producido unos avances tremendos en los últimos años, ¿no? Y cuando digo en los últimos años estoy hablando de que son terapias que se han puesto a disposición de los pacientes de manera general en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Que es la inmunoterapia por una parte y la administración de lo que nosotros llamamos los receptores de células T quiméricos, los CAR-T. La inmunoterapia, el sistema inmunitario no solamente hemos conocido muy bien cómo es, sino hemos conseguido modularlo. Hemos conseguido modular la actividad del sistema inmunitario. Y hay momentos en los que debemos controlar una actividad excesiva del sistema inmunitario para que no nos perjudique. Por ejemplo, esto es lo que ocurre en el caso de las enfermedades autoinmunes o como por ejemplo en el caso de las alergias. Tenemos que disminuir la intensidad de esa respuesta, pero hay otros casos en los que queremos es conseguir que el sistema inmunitario tenga una potencia la mayor posible y que además no se canse, no se agote. Y esto es lo que hemos conseguido en el caso de la inmunoterapia del cáncer. La inmunoterapia del cáncer consiste en administrar unos anticuerpos que bloquean los frenos que tiene el sistema inmunitario para evitar una activación excesiva. Luego, por lo tanto, si liberamos al sistema inmunitario de sus frenos, pues lo que conseguimos es que la respuesta sea muy potente frente al cáncer y esa potencia no disminuya. Esto es lo que hemos conseguido con resultados espectaculares en muchísimos tumores muy difíciles de tratar, como es, por ejemplo, el caso de los tumores de pulmón, por poner quizá el más llamativo, ¿no? Luego eso por una parte. Y por otra parte, la generación de los receptores quiméricos, que consiste en desarrollar una molécula que es quimérica y que tiene dos partes, una fuera de la célula y otra dentro. La parte de fuera de la célula se dirige frente a una molécula que selectivamente está expresada en las células cancerosas. Y la parte interna lo que hace es disparar una señal que activa esa célula. Pues bien, lo que hacemos en esta terapia, que es una mezcla de terapia génica y de inmunoterapia, lo que hacemos es introducir esta molécula quimérica en las células responsables de destruir el cáncer. Por lo tanto, la parte de fuera lo que va a hacer es reconocer
cuáles son las células cancerosas, identificarlas, pegarse a ellas, y una vez que se ha pegado a ellas, dispara una señal de activación que la mata. Y esto ha sido un éxito absolutamente increíble en muchos tumores, especialmente los tumores que tienen que ver con la sangre, leucemias, linfomas, etcétera, en el que el porcentaje de curaciones obtenidas con este método son fascinantes, ¿no? Esta terapia se está empezando a utilizar ahora en tumores sólidos que tienen más problemas, pero están dando también unos resultados maravillosos, ¿no? Luego, por lo tanto, yo creo que estas dos nuevas terapias están revolucionando el tratamiento del cáncer, de tal manera que ya hay cánceres que el primer tratamiento de elección, la primera línea de tratamiento, no es la quimioterapia, como tradicionalmente se hacía, sino es la inmunoterapia. Luego la inmunoterapia por un lado, y los receptores de las células T quiméricos por otra, los CAR-T, son los que están cambiando el panorama el tratamiento del cáncer y han supuesto un éxito absolutamente fantástico. Hace unos años se hablaba mucho, ahora se ha dejado de oír más, el tema del tratamiento con células madre. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, las células madre eran células madre embrionarias, ¿no? De tal manera que esas células, pues al proceder de un embrión, pues lo que hacían era generar nuevas células, las células que nosotros queríamos. Esto estaba muy bien, pero tenía un grave problema, y era que desde el punto de vista inmunitario, pues las células embrionarias eran distintas, procedían de un individuo diferente al paciente que queríamos tratar. Y esto provocaba, pues digamos, unos retos y unas dificultades técnicas muy difíciles de sobrepasar. El esfuerzo se está poniendo ahora en otro tipo de células, ¿no? Y son las células pluripotentes reprogramadas. Es decir, que lo que hacemos es tomar células del individuo que se quiere tratar y mediante un procedimiento muy complejo, lo que se le hace es darle marcha atrás, es decir, que pase de una célula madura, por ejemplo una célula de piel, reprogramarla de tal manera que se adquiera las características que tenía en la época embrionaria, ¿no? Esto tiene no solamente la ventaja de sobrepasar las consideraciones éticas que tenían las células embrionarias, sino sobre todo desde el punto de vista inmunitario, pues tiene la gran ventaja de que las células que vamos a utilizar para el tratamiento son las del propio paciente y por lo tanto estas células van a ser aceptadas sin ningún problema por el paciente. Ya hay ensayos clínicos en marcha, no muchos, pero ya hay algunos ensayos clínicos que revelan la potencialidad de esta nueva aproximación terapéutica, sobre todo para enfermedades que requieren pues una terapia celular, ¿no? Una terapia con células. Qué interesante y qué apasionante, o sea, hacer que vuelva para atrás la célula. Efectivamente. Parece ciencia ficción. Es decir, lo que estamos acostumbrados, o lo que tradicionalmente lo que siempre hemos visto, es que una célula embrionaria, es decir, una célula muy indiferenciada, poco a poco se va especializando hasta que se convierte pues en una célula de piel o en una célula de la sangre o en todas las células que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Pues bien, esta tecnología lo que consiste es en poner la marcha atrás y volver al principio, en generar una célula que mantiene la capacidad de diferenciarse a múltiples células diferentes. Una vez conseguida esta célula, ahora viene la segunda parte, que es también muy compleja, que es conducir esta célula indiferenciada
hacia la estirpe, hacia el tipo de célula que nosotros queremos conseguir, ¿no? Esto es fascinante, pero como digo, ya se están haciendo ensayos clínicos que están resultando bastante prometedores. ¿Y esto de lo que usted habla es lo mismo que la edición genética o es cosa distinta? No, la edición genética es diferente. La edición genética es diferente. Hablamos de terapia génica cuando queremos manipular o queremos corregir, por ejemplo, pongamos un niño que nace con un defecto en un gen defectuoso. Hay un error en el DNA, hay una pieza de nuestra información genética, que está defectuosa. Lo que consiste en la terapia génica es introducir un gen sano, pero un gen completo. Y esto, pues, hace que en muchos casos se consiga una restauración de la enfermedad. Si conseguimos introducir un gen sano en una enfermedad que es consecuencia del defecto de un gen, pues hemos curado la enfermedad. Es decir, es una terapia terapia sustitutiva. La edición genética lo que hace no es en introducir un gen externo en las células del paciente, sino lo que hace la edición génica es en reparar el DNA. Es decir, no introducimos nada nuevo, lo que hacemos es arreglar el defecto. Hacemos los cambios en el DNA necesarios para que se restaure la secuencia correcta y que el gen, que era un gen mutado, era un gen alterado, se convierta en un gen normal. Es decir, mientras que en el primer caso es sustituir un gen enfermo por un gen sano entero, en el caso de la edición genética, de lo que estamos hablando es de reparar el propio gen del paciente que estaba alterado y repararlo. Esto tiene la gran ventaja de que desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de la regulación genética, pues es bastante mejor que la terapia sustitutiva, más compleja, pero desde el punto de vista de la bioseguridad y de la eficacia es mejor, y hacia ello estamos caminando. Ya hay también múltiples ensayos clínicos que intentan pues utilizar la edición génica para reparar el DNA del paciente y conseguir que se cure de su enfermedad. Ha dicho usted que están avanzando en esa línea. ¿Qué obstáculos técnicos persisten en la aplicación clínica de estas terapias? Bueno, en el caso de la terapia génica sustitutiva ya se ha avanzado bastante y hay, se llevan utilizando pues desde hace casi más de 20 años, ¿no? Y por lo tanto hay una gran experiencia acumulada. En el caso de la edición génica, pues no se tiene tanta experiencia y los ensayos todavía son menores, no tenemos tantos pacientes tratados, y tanto en un caso como en otro, pues la preocupación principal, antes que nada, es la seguridad del paciente, es decir, que el procedimiento sea seguro. Luego este es el principal reto y ahí hemos avanzado enormemente en conseguir que el procedimiento sea seguro. ¿Y podría explicar con un ejemplo concreto, si es que lo ha tenido, cómo la terapia génica ha transformado la vida de paciente con la inmunodeficiencia? Pues voy a poner dos, de Córdoba, además, porque uno de ellos ha salido hoy en la prensa nacional, ¿no? Son dos pacientes con inmunodeficiencias congénitas que han sido tratados por el profesor Manuel Santamaría, catedrático de inmunología de la Universidad de Córdoba y médico especialista del Servicio de Inmunología del Hospital Reina Sofía, que es responsable de la consulta de inmunodeficiencias de ese hospital y que ha diagnosticado dos pacientes con inmunodeficiencias primarias que han sido tratados con éxito con terapia génica. Hace unos meses salió publicado un amplio reportaje de un paciente de la campiña cordobesa que fue tratado de una enfermedad muy grave, que es la inmunodeficiencia combinada grave
por déficit en adenosindeaminasa. Fue tratado con un éxito abrumador en colaboración con el Hospital San Raffaele de Milán. Y hoy lo que publica la prensa es otro reportaje en el que se ha tratado con un gran éxito un paciente diagnosticado por el profesor Santamaría, a quien yo ayudé en este caso, fue de un enfermo de una enfermedad que se llama síndrome de Wiskott-Aldrich y que ha sido tratado también con gran éxito por el Hospital San Raffaele en Italia, ¿no? A través de una financiación filantrópica por la Fundación Teletón, puesto que el tratamiento de estos pacientes pues suele interesar poco a las compañías farmacéuticas porque son pues muy escasos, ¿no? Pero son dos ejemplos que ilustran cómo pacientes de la sanidad pública española, de la sanidad pública de Córdoba, del Hospital Reina Sofía, pues han sido tratados con tratamientos pioneros en este momento de la medicina de vanguardia. Dos ejemplos que tenemos muy cerquita. Usted estuvo 7 años de postdoctoral en Estados Unidos, en Tufts y en Harvard. ¿Qué marcó su enfoque científico? Bueno, pues en aquel entonces fue una revolución completa, ¿no? Porque era de pronto enfrentarnos con un sistema de ciencia completamente diferente al que teníamos en España. Era entender la ciencia desde una perspectiva mucho más compleja, mucho más global, mucho más integrada con tecnología de vanguardia, ¿no? En aquel momento, cuando yo me fui hace ya muchísimos años, pues aquello era absolutamente desconocido. Afortunadamente hoy la mayoría de los científicos españoles pues han crecido en esa mentalidad y tenemos pues eso facilita como digo, que tengamos centros punteros en investigación biomédica y que se desarrolle una actividad biomédica de calidad internacional. En los momentos actuales, ¿cómo compararía el sistema de investigación estadounidense con el español, tanto en recursos como en oportunidades? Bueno, pues el sistema español va a empujones, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una etapa de gran desarrollo durante los años 2000, alcanzamos el pico en el año 2011, en el que los recursos se aumentaban de una manera muy significativa cada año, y a partir del año 2011 pues hubo una crisis tremenda en la investigación con la crisis económica que golpeó a todos los sectores de la sociedad, pero muy especialmente a la ciencia, ¿no? De manera que nos echó para atrás muchos años y estamos en el proceso de intentar recuperarnos de aquel desastre. No lo hemos conseguido todavía, ¿no? Asistimos también, por otra parte, ahora a noticias muy desalentadoras de la nueva administración norteamericana en relación con la ciencia, ¿no? En el que está empezando a recortar de una manera drástica el apoyo financiero que ofrece a las universidades y centros de investigación para luchar contra enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Luego, por lo tanto, pues la ciencia es un aspecto que está muy expuesto a los avatares políticos y porque precisamente necesitamos mucha financiación y financiación pública, y en el momento en que hay un cambio de orientación política, pues esto puede afectar de manera muy notable a el contexto general de la ciencia. Doctor Molina, se me ha pasado la media hora en nada, nos queda 1 minuto y medio. Yo en estos casos lo único que hago es lanzarle un reto, tirarle el guante al dialogante. Y si no le importa, seguir en otra ocasión dialogando con usted, que ha sido un auténtico placer. Pues sería un placer, Javier, cuando a tu disposición. Muchísimas gracias. Bueno, finalizamos aquí el programa nuestro de diálogos, a falta de prácticamente 1 minuto para las 2 de la tarde. Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras, diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial